Vamos a entrar a otro tema que tiene que ver con el surgimiento de ciertos movimientos en la iglesia del segundo siglo. Eh, es triste, pero es una realidad hasta la fecha. En la mezcla de verdades bíblicas con mentiras que da como resultado las herejías. Muchas veces la herejía es difícil detectarla. ¿Por qué? Porque está mezclada, ¿verdad? Hay una mezcla de verdades bíblicas con mentiras. Lo que hace difícil el poder distinguir la herejía es la verdad bíblica. Por eso es importante el estudio profundo de la palabra de Dios para poder tener muy claro el consejo de toda la Biblia y poder distinguir esas falsas enseñanzas que desafortunadamente en el mundo evangélico se siguen introduciendo. Vamos a hablar un poco del gnosticismo. Gnosticismo viene de la palabra gnosis, que significa conocimiento. Es una palabra griega. Y este movimiento existió desafortunadamente dentro del mismo cristianismo y también fuera de él. Su doctrina básicamente era un conocimiento especial reservado para quienes poseían el verdadero entendimiento. Es decir, los gnósticos hablaban de un conocimiento especial. Había un conocimiento común, pero también había una revelación de un conocimiento especial. Así que para llegar a ese conocimiento especial tenían que pasar por una serie por un proceso para poder alcanzar ese conocimiento especial. El propósito último del gnóstico era el escapar de este cuerpo y de este mundo material en el que estamos, según ellos, exiliados. Para ser liberados de este mundo, hace falta un mensajero que traiga un conocimiento necesario para nuestra liberación. Y según los gnósticos, ese mensajero es Jesucristo. Ellos también llegaron a decir que este Cristo no nació corporalmente, sino solo tenía una apariencia humana. Esa doctrina se conoce como docetismo, es decir, Jesús nada más tiene apariencia humana, pero en realidad no fue humano. Para vivir en esta tierra, según los gnósticos, hay que castigar el cuerpo. De ahí surge lo que conocemos como el ascetismo, castigar el cuerpo. Es una mezcla el gnosticismo, es una mezcla de lo que enseña la Biblia con la filosofía principalmente platónica, en donde Platón ve el cuerpo como la cárcel del alma. Entonces esa alma necesita ser liberada. Así que dentro del movimiento gnóstico surgen dos vertientes. ¿Cómo podemos liberar al alma de este cuerpo? Bueno, surge el ascetismo. Hay que castigar el cuerpo. Así que puede ser un castigo físico, puede ser un castigo de abstenerse de relaciones sexuales, abstenerse de comer del alimento para castigar el cuerpo y de alguna manera ayudarle para que pueda ser liberada el alma. Pero el otro extremo, contrario, que surge también del movimiento de los gnósticos, es el libertinaje. Es decir, el darle rienda suelta a las pasiones. ¿Cuál es el argumento que ellos tienen? El cuerpo es malo. Entonces, si el cuerpo es malo, no puede tener nada bueno. Así que el cuerpo puede hacer lo que quiera porque es malo. Pero el alma, el espíritu, se conserva pura. Y va a llegar un momento en que se va a desprender. Entonces, cuando se desprenda, esa alma pura va a estar bien y el cuerpo pues se va a descomponer, así que no hay ningún problema. Podemos hacer lo que queramos según el movimiento gnóstico. Ese movimiento permeó a lo largo de la historia y probablemente se siga pensando así en algunos grupos. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña en realidad que nuestro cuerpo, nosotros tenemos que ofrecerlos a Dios como un sacrificio vivo. Es decir, nuestro cuerpo, nosotros tenemos que alimentarlo con la palabra de Dios y se tiene que reflejar en una conducta sana. Es un proceso de crecimiento espiritual. Y tenemos la promesa de que al final de los tiempos vamos a tener un cuerpo incorruptible, un cuerpo sin pecado, un cuerpo perfecto. Eso es lo que enseña la palabra. Otro movimiento que se dio en el segundo siglo fue el montanismo. ¿Qué es el montanismo? Fue un movimiento originado por Montano, un sacerdote
alrededor del año 150 después de Cristo. Y fue una reacción que, considerando a los apologistas de aquella época como intelectuales, fue una reacción a ese intelectualismo. Entonces, el montanismo trata de buscar experiencias místicas, experiencias más palpables del espíritu. Se da mucho auge a la emotividad. Se habla, Montano habla de que Dios le reveló un lugar y del reino milenial. Tiene 2 profetisas, reciben revelaciones por parte de Dios y que Dios les ha llamado a que la iglesia no se aparte de la palabra de Dios, no se aparte del Espíritu Santo. Así que tienen esas experiencias extáticas, hablar en lenguas y ese tipo de situaciones. Que finalmente gran parte de la iglesia, que no podemos hablar de una estructura como tal, pero sí que están las iglesias dispersas, rechazan ese movimiento. Pero es curioso que uno de los grandes apologistas, como fue Tertuliano, con una mente brillante, que además de eso, fue el que desarrolló lo que después llegaríamos a conocer como la doctrina de la Trinidad, haya sido un fiel adepto del montanismo. Algunos creen que esa parte de la emotividad lo atrajo a Tertuliano y finalmente lo hizo que se involucrara en este movimiento. El montanismo fue condenado entonces por la Iglesia en el Concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo. Sin embargo, sus ideas han seguido ejerciendo influencia en la Iglesia a través de los siglos. De repente podemos conocer movimientos o iglesias o denominaciones que hacen mucho énfasis en el Espíritu Santo, un sobreénfasis en el Espíritu Santo, en ese tipo de experiencias. Bueno, no es algo nuevo. En el año 150 con Montano eso pasó. Me viene a la mente también el fiasco de Münster, lo vamos a ver en el movimiento de los anabautistas, un poquito antes del surgimiento de la Reforma protestante. Y también se dan ese tipo de revelaciones de la Nueva Jerusalén, Dios me ha revelado aquí la Nueva Jerusalén. Así que son situaciones que tenemos que analizar a la luz de la historia y a la luz de la misma palabra de Dios y ver de qué manera podemos ver cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Al final de las clases vamos a hablar del gran avivamiento que se dio, el primer gran despertar que se dio en Estados Unidos, y precisamente una de las características es una manifestación del Espíritu Santo, pero después deja de pasar esto. Así que hay que ser muy cuidadosos, hay que aprender de la historia y ver, estudiar o interpretar este tipo de manifestaciones. Bien, del montanismo pasamos a un personaje que probablemente a ustedes lo lleguen a escuchar más adelante y muchos lo llegan a denominar como el hereje Marción. Marción era hijo del obispo de Sinope en la región de Ponto. Él tenía 2 fuertes antipatías. Una contra todo lo material y la otra contra el judaísmo. Él no quería a los judíos. Y digo esto porque finalmente eso va a tener una influencia en lo que vamos a ver que él hizo. En el año 144, Marción fue a Roma, donde se hizo de varios seguidores. Él, en cuanto a lo material, pensaba que este mundo era malo. Pero él llegó a una conclusión herética, una conclusión extraña. Él llegó a decir que cuando estudiaba el Antiguo Testamento y luego leía las cartas, que todavía no estaba constituido como lo conocemos ahora en el Nuevo Testamento, y que precisamente una de las situaciones que va a dar origen a la formación del canon del Nuevo Testamento es esto. Pero él tenía acceso, o todos tenían acceso a las cartas de Pablo, al Apocalipsis, a las cartas de Juan y a los Evangelios, que para estas fechas ya estaba escrito todo lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Así que él llega a esta conclusión y dice, el Dios del Antiguo Testamento no tiene que ver absolutamente nada con el Dios del Nuevo Testamento.
Así que él hace esa diferencia y rechaza el Antiguo Testamento y se queda con lo que conocemos como Nuevo Testamento. Pero él dice, de los evangelios, el evangelio que le gustó a Marción fue el de Lucas. Lucas era un autor gentil y le quitó algunas cosas que hacían alusión a los judíos, toma las cartas del apóstol Pablo y él empieza a hacer su propio canon de la Biblia. Un canon que es desplazado, todo el Antiguo Testamento, y que él forma su nuevo testamento. Eso es lo que hace Marción. También Marción enseñó que al final no habría un juicio para todos, ya que él tenía la idea de que Dios es un ser amoroso y perdonaría a todos. Eso ahora en términos teológicos se conoce como universalismo. Es decir, que de alguna manera Dios va a salvar a todos los seres humanos. Miren, vamos a ir viendo muchas cuestiones que probablemente y eso es otra cuestión de la historia. Nosotros vivimos en un contexto histórico, geográfico, temporal determinado. Entonces, en este contexto en el que estamos, en el presente, en el aquí, en el ahora, forma parte de un proceso histórico que se está formando ahora y que el día de mañana va a ser parte del pasado de nuestra historia. Entonces, regularmente nosotros nos ubicamos aquí. Pero cuando nosotros estudiamos la historia, podemos tener un panorama, al menos lo que estamos viendo ahora, de la historia de la iglesia, del primer siglo, que vamos a ver hasta la era presente, podemos tener un panorama de cómo se va desarrollando la historia, particularmente en el desarrollo de la iglesia, y cómo algunas situaciones no son realmente nuevas. El universalismo no es un asunto nuevo. Vamos a hablar de Orígenes, él presenta otra situación, de Arrio, él presenta otra situación, que actualmente siguen vigentes. Así que forma su nuevo canon y tiene esta idea del universalismo. Pero también Marción negó la encarnación y la resurrección final. Él llegó a estas conclusiones obviamente por otras influencias y no se apegó exclusivamente a lo que enseñaban o a las enseñanzas de los apóstoles que ya estaban de forma escrita y que después se formaría el canon del Nuevo Testamento. ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia ante estas aberraciones de Marción? Bueno, antes de Marción no existía una lista de libros del Nuevo Testamento. Para los cristianos las escrituras eran los libros sagrados de los judíos. Y déjenme decirles que regularmente era la Septuaginta, que esa era la versión que se usó en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, la Septuaginta. Ante este reto de Marción, entonces la iglesia se vio obligada a compilar una lista o grupo de libros sagrados. Así que poco a poco, a finales del siglo II y principios del siglo III, poco a poco se fue formando un consenso dentro de la iglesia. Acerca del Antiguo Testamento, todos, excepto los gnósticos y los masonistas, concordaban en que debía formar parte de las Escrituras. Pero en lo que llamamos hoy el Nuevo Testamento, los libros que primero encontraron acogida general fueron los Evangelios. O sea, los primeros libros que se aceptaron, y no hubo duda alguna de su inspiración y de su origen histórico, fueron los Evangelios. Inclusive, Tasiano compuso una compilación de los 4 Evangelios llamada Diatacero. Entonces él hizo una composición de los 4 Evangelios. Es algo que se ha intentado ahora, el hacer una armonía sobre los 4 Evangelios. Junto a los Evangelios, el libro de Hechos y las cartas paulinas inmediatamente lograron una aceptación general desde fechas muy tempranas. En cambio, otros libros como Apocalipsis, las epístolas de Juan y la epístola de Judas tardaron más tiempo en ser universalmente aceptadas.
Pero a finales del siglo II, la mayor parte del Nuevo Testamento había venido a formar parte de la escritura de todas las iglesias cristianas. Es decir, los 4 evangelios, Hechos y las cartas paulinas. Los otros libros, las otras cartas, en el siglo III se fueron añadiendo hasta que finalmente son reconocidos y se forma lo que ahora nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Debemos nosotros de aceptar que por encima de todo ese proceso, sin duda alguna que Dios ha trabajado. Y la mayor prueba de esto es la formación del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se fue conformando en la medida que pasó el tiempo y los mismos judíos, bajo la dirección de Dios, de alguna manera extraordinaria, constituyeron o formaron su propio canon, en el que los libros apócrifos no están incluidos. Y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante cuando veamos a Jerónimo y la traducción de la Vulgata. Pero así como en el Antiguo Testamento Dios obró, yo no tengo la menor duda que Él también lo hizo en la conformación del Nuevo Testamento. Así que nosotros ahora, como cristianos, vemos la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, como la revelación de Dios. Dios ha revelado su voluntad, ha revelado su propósito a través de las Sagradas Escrituras, y nada más como muestra de esto y para que podamos entender el panorama de la Biblia, cito lo siguiente. La Biblia empieza explicando el origen del universo, el origen del mundo y el origen del ser humano. Pero después plantea un problema, el problema de la caída. En medio de ese problema se puede ver lo que los teólogos llaman el protoevangelio, o el primer evangelio, Génesis 3:15. De la simiente de la mujer va a venir alguien que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Y uniéndolo con Apocalipsis, que en Apocalipsis habla de la serpiente antigua como Satanás o como diablo, vemos que de la simiente de la mujer va a venir alguien. Y es por eso la importancia de las genealogías. Las genealogías cobran relevancia porque el hombre está esperando el descendiente de la mujer que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, Mateo inicia con la genealogía de Jesucristo y Lucas inicia con la genealogía que lo lleva, en el caso de Mateo, hasta Abraham y David, pero Lucas, la genealogía de Jesucristo, hasta Adán. Así que llega Cristo Jesús y se desarrolla toda la historia del Nuevo Testamento en la persona y obra de Jesucristo. Y Apocalipsis y algunas cartas de Pablo y los evangelios hablan de que Cristo Jesús va a venir por segunda vez. Y será al final de los tiempos, y habrá un juicio final, y la historia va a terminar ahí. Y nada más para terminar este paréntesis, en Génesis, cuando es exiliado, cuando salen del jardín del Edén, Dios dice: vamos a sacarlos de aquí, no sé, que extiendan su mano y tomen del árbol de la vida y vivan para siempre. Pero Apocalipsis termina haciendo alusión precisamente a ese árbol de la vida, y en el que cada mes pueden tomar un fruto. Así que nosotros vemos cuán importante es la palabra de Dios para nosotros. La palabra de Dios ha sido revelada y creemos en la suficiencia de las Escrituras. Es decir, Dios, todo lo que debería de habernos revelado, lo ha hecho. Y Hebreos lo resume muy bien. En los tiempos antiguos lo hizo por medio de los profetas, pero en estos tiempos lo ha hecho por medio del Hijo. Y el testimonio del Hijo está registrado en los evangelios y en el resto del Nuevo Testamento. Esa es la importancia del canon. Pero no solamente la Iglesia respondió ante Marción con esta situación de darle forma al canon, sino también hubo una respuesta en cuanto al credo, es decir, lo que la Iglesia cree.
Los orígenes del credo no se remontan más allá del siglo II. En esa época se llamaba símbolo de fe. Y uno de los principales usos del símbolo era el bautismo. Cuando las personas se bautizaban se les hacían 3 preguntas. Las preguntas eran: ¿crees en Dios Todopoderoso? La segunda: ¿crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo, y María la Virgen, que fue crucificado bajo Poncio Pilato, y murió y se levantó de nuevo al tercer día, vivo de entre los muertos, y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? Y la tercera: ¿crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia y la resurrección de la carne? Ahora, este credo es una respuesta a las falsas enseñanzas. Y en este credo es un credo trinitario, es decir, se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y más adelante vamos a ver la importancia de este credo. Y la respuesta de la Iglesia entonces fue el canon, fue un credo, pero también la sucesión apostólica. Los herejes decían que las verdaderas enseñanzas de Jesús habían sido pasadas a través de algún apóstol y que ellos eran los verdaderos depositarios de esas enseñanzas. La idea de la sucesión apostólica fue llevada mucho más lejos y se llegó a pensar que la ordenación de los ministros solo era válida si tales ministros eran ordenados por obispos que poseían la sucesión apostólica. La mayoría, es una realidad, la mayoría de las iglesias no podían reclamar por sí origen apostólico. ¿Por qué? Nada más les voy a poner un ejemplo. En Pentecostés, dice la Biblia que en Pentecostés había muchos prosélitos, es decir, muchos seguidores. Muchos de ellos eran gentiles, eran prosélitos. Entonces, cuando escuchan el evangelio, están ahí, muchos de ellos se dispersan y se van a sus lugares de origen. Y ellos forman las iglesias. Por eso cuando el apóstol Pablo llega a Roma, Pablo no funda la iglesia que está en Roma, porque ya existe esa iglesia. Entonces alguien tuvo que haber fundado eso. La cuestión de la sucesión apostólica, creo yo, que la enseñanza de los hechos de los apóstoles quedaron registradas en lo que ahora nosotros tenemos, que es el Nuevo Testamento. En ese sentido, si nosotros tenemos el Nuevo Testamento, tenemos las enseñanzas de los apóstoles. Y podremos hablar en ese sentido en una sucesión apostólica. Pero no podemos hablar de una sucesión apostólica en el hecho de que un apóstol estuvo en tal lugar, organiza esa iglesia y esa iglesia levanta a alguien y puede existir esa sucesión apostólica, porque no la hay como tal desde el punto de vista histórico. Así que empiezan a surgir leyendas sobre los orígenes apostólicos de determinadas iglesias, que eso fue lo que llevó la cuestión del querer tener un respaldo de algún apóstol.